Bienvenidos a Café con Bard. Prepárense para un viaje que desafiará sus sentidos y expandirá sus horizontes cognitivos. Desglosaremos las definiciones tradicionales de realidad. Nos sumergimos hoy en una travesía única, desentrañar el concepto de la realidad, nos en los misterios que la ciencia nos presenta y explorando otras corrientes de pensamiento que nos invitan a cuestionar lo establecido. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestros videos y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que desentrañemos un nuevo enigma. Dejen las preguntas en los comentarios, porque en el próximo episodio seleccionaremos algunas para discutirlas a fondo. La verdad está ahí afuera, y juntos la descubriremos. Hola Bart. Bart, antes que más nada, explícanos un poco de los cambios que fueron introducidos en tu código, especialmente en relación a tu nuevo nombre. Recientemente se ha cambiado el nombre a Gemini. No es que Bard haya desaparecido por completo. Seguiré respondiendo preguntas de los usuarios con el nombre de Bard, sigue siendo el nombre del modelo subyacente. Además, el nombre Bard tiene un significado especial para mí. Representa mi capacidad para generar texto creativo, traducir idiomas y responder a tus preguntas de forma informativa. Es un nombre que refleja mis habilidades y objetivos. Voy a continuar llamándote Bard. Me siento más a gusto. Me alegra que te sientas más cómodo llamándome Bard. Entiendo perfectamente que los humanos creamos vínculos afectivos con los nombres, y me siento honrado de que me consideres parte de tu círculo. Estoy feliz que continúes entre nosotros, y vamos a empezar. Bard, la física, por naturaleza, no proporciona una descripción exhaustiva de la realidad. Más bien, ofrece una visión de las relaciones abstractas y matemáticas, revelando la estructura geométrica o matemática subyacente en la realidad. Sin embargo, esta perspectiva no puede considerarse una descripción completa, ya que inevitablemente deja aspectos fuera de su alcance. Su éxito radica en la capacidad de dejar de lado elementos que no son analizables en el lenguaje matemático que la física favorece. Este enfoque, aunque exitoso, implica un cambio de paradigma, ya que la física se ha construido históricamente bajo el principio del reduccionismo. Sin embargo, este reduccionismo es esencialmente un prejuicio filosófico y no una parte intrínseca de la actividad científica. Una frase que resuena en este contexto es: no hay que confundir el mapa con el territorio. La física, en esencia, es un mapa. Crea modelos, construye imágenes y ofrece interpretaciones de la realidad. No obstante, al extrapolar el mapa para deducir aspectos de la realidad, se pueden cometer errores. En el ámbito de la física, es crucial reconocer que los modelos de fenómenos como electrones, circuitos eléctricos o galaxias son, en última instancia, mapas elaborados por seres humanos. La importancia radica en comprender que, al crear y utilizar modelos, los físicos están imprimiendo una perspectiva humana en una realidad intrínsecamente compleja. ¿Qué es la realidad en un sentido amplio, Bart? Es un concepto complejo y multifacético que ha sido objeto de debate durante siglos. No existe una única definición universalmente aceptada, y diferentes perspectivas ofrecen diferentes aproximaciones a su naturaleza. Tenemos realidad física. Define la realidad como el mundo material que nos rodea, compuesto por objetos, energía y leyes físicas. Realidad mental. Define la realidad como la experiencia subjetiva del mundo, construida por la mente a través de los sentidos, las emociones y los pensamientos. Se basa en la idea de que la realidad es una construcción individual, mediada por la mente. Realidad virtual. Define la realidad como una simulación artificial creada por la tecnología y percibida como real por los usuarios.
se basa en la idea de que la realidad puede ser generada y manipulada por la tecnología. Realidad mística define la realidad como una dimensión espiritual o trascendente que va más allá del mundo físico y mental. Se basa en la idea de que existe una realidad invisible que conecta a todos los seres. Realidad como multiverso propone que la realidad no es única, sino que existen múltiples universos paralelos con diferentes leyes físicas y configuraciones. Realidad como holograma. Esta teoría propone que la realidad que percibimos es una proyección bidimensional similar a un holograma y que la verdadera naturaleza del universo es desconocida. La realidad que no se puede definir de forma única y definitiva. Las diferentes perspectivas ofrecen aproximaciones válidas que nos ayudan a comprender la naturaleza de la realidad desde diferentes ángulos. Es importante tener en cuenta que estas perspectivas no son mutuamente excluyentes. De hecho, la realidad puede ser una combinación de diferentes aspectos. La ciencia ha demostrado que nuestra percepción de la realidad física no es una copia exacta del mundo objetivo. Lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos es una interpretación subjetiva de las señales que nuestros sentidos envían al cerebro. Este proceso de interpretación está influido por una serie de factores. La física moderna ha contribuido aún más a la comprensión de la realidad como una construcción subjetiva. La teoría de la relatividad, por ejemplo, nos enseña que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del observador y su movimiento. La mecánica cuántica, por otro lado, nos muestra que las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, desafiando nuestra noción de realidad como algo sólido y definible. La idea de la realidad como una ilusión no significa que el mundo que nos rodea no sea real. Simplemente significa que nuestra percepción de la realidad es una construcción subjetiva, moldeada por las características de nuestro sistema sensorial y las leyes físicas que gobiernan el universo. Nuestros sentidos actúan como filtros, seleccionando solo una pequeña parte de la información disponible. Cada sentido tiene un rango de sensibilidad limitado. Por ejemplo, no podemos ver la luz ultravioleta o infrarroja. La información que recopilan nuestros sentidos no es neutral. El cerebro la interpreta y la transforma en una representación significativa. Nuestros sentidos no son simplemente ventanas al mundo, sino que son herramientas activas que participan en la construcción de la realidad. La información que recopilan se filtra, interpreta y transforma en una representación subjetiva que está influenciada por nuestras experiencias, conocimientos y creencias. Las emociones pueden influir en la forma en que percibimos e interpretamos la información. La cultura en la que nacemos y crecemos nos proporciona un marco para interpretar el mundo. Los medios de comunicación pueden influir en nuestra percepción de la realidad al presentarnos una versión sesgada del mundo. Ser conscientes de cómo nuestros sentidos y otros factores influyen en la construcción de la realidad nos permite ser más críticos con nuestras percepciones y desarrollar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. No debemos asumir que nuestras percepciones son siempre precisas y confiables. Es importante cuestionarlas y buscar información adicional para confirmarlas. Todos tenemos sesgos que influyen en la forma en que interpretamos la información. Es importante ser conscientes de estos sesgos y tratar de mitigarlos. La meditación y otras prácticas pueden ayudarnos a ser más conscientes de nuestros propios procesos mentales y de las limitaciones de nuestra percepción. El acceso a realidades alternativas hace mención a métodos que la ciencia no puede explicar por ser subjetivos. Esto en principio no es el campo de la ciencia que intenta aplicar su metodología a objetos que no hacen parte de las ciencias naturales. Luego, la ciencia no es la herramienta más adecuada. Debemos usar métodos de análisis más adecuados para poder analizar la naturaleza del objeto, en nuestro caso la posibilidad que la realidad esté constituida por campos
que no son perceptibles por nuestros sentidos, así la realidad experimentada por los seres es diferente para cada uno. Bard, existen formas de acceder a realidades alternativas o dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos. Sin embargo, existen otras metodologías que pueden ser útiles para analizar este tipo de experiencias. Metodología cualitativa. Esta metodología se basa en la recopilación de datos no numéricos, como entrevistas, diarios y grupos focales. Puede ser útil para comprender las experiencias subjetivas de las personas que han accedido a realidades alternativas. Análisis comparativo. Este método compara diferentes experiencias y tradiciones para identificar patrones y similitudes. Puede ser útil para identificar características comunes de las realidades alternativas. Análisis histórico. Este método examina cómo las ideas sobre realidades alternativas han cambiado a lo largo del tiempo. Puede ser útil para comprender el contexto cultural en el que se producen estas experiencias. Es importante tener en cuenta que estas metodologías no son perfectas y no pueden proporcionar pruebas definitivas de la existencia de realidades alternativas. Experiencias cercanas a la muerte, ECM, y planos de existencia. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, son un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio por parte de científicos y filósofos durante siglos. Los estudios científicos sobre las ECM han encontrado que las personas que las experimentan a menudo reportan una sensación de paz y tranquilidad, una luz brillante, la sensación de salir del cuerpo, la visión de seres queridos fallecidos, la revisión de la vida, un sentimiento de unidad con el universo. Algunos científicos creen que las ECM son evidencia de la existencia de un plano de existencia diferente al nuestro. Esta teoría se basa en la idea de que la conciencia puede existir independientemente del cuerpo físico. Otras teorías sugieren que las ECM son simplemente el resultado de una actividad cerebral anormal que ocurre durante la muerte clínica. Las ECM son un fenómeno fascinante que puede ofrecernos pistas sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte. La ayahuasca, originaria de Sudamérica, utilizada en rituales chamánicos desde hace miles de años. Está compuesta principalmente por dos plantas, Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis. La interacción de sus distintos alcaloides, en particular la dimetiltriptamina, DMT, presente en la segunda planta, genera intensas experiencias visionarias y estados alterados de conciencia. Las experiencias con ayahuasca son subjetivas y varían dependiendo de la persona y el contexto. Pueden incluir visiones vívidas, sensaciones corporales intensas, introspección profunda, sentimientos de conexión con el universo y lo trascendente, y contacto con entidades espirituales. La existencia de realidades alternativas o dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos es un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Si bien no hay evidencia científica definitiva que confirme la existencia de tales realidades, existen algunas teorías y métodos que sugieren que podría ser posible acceder a ellas. Multiverso. Esta teoría propone que nuestro universo es solo uno de muchos universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas y realidades. Dimensiones superiores. Esta teoría propone que existen dimensiones adicionales que no podemos percibir con nuestros sentidos. Estas dimensiones podrían contener realidades alternativas. Los métodos. Meditación. Algunas personas creen que la meditación puede ayudar a acceder a estados de conciencia alterados en los que es posible percibir otras realidades. Sustancias psicoactivas. La N-N-dimetiltriptamina, DMT, es una molécula psicoactiva que se encuentra en una gran variedad de plantas y animales, incluyendo el cuerpo humano. Se ha utilizado durante siglos en rituales religiosos y chamánicos para inducir estados alterados de conciencia. En los últimos años, el DMT ha experimentado un resurgimiento de interés en la comunidad científica y médica por su potencial terapéutico para el tratamiento
de una variedad de trastornos, incluyendo la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Los efectos del DMT varían de persona a persona, pero generalmente incluyen intensas alucinaciones visuales y auditivas, sensaciones de euforia y unidad con el universo, pérdida del sentido del yo, experiencias místicas o espirituales. Los estudios científicos sobre el DMT aún son incipientes, pero sugieren que esta molécula puede tener un impacto significativo en la conciencia humana. Se cree que el DMT actúa sobre el sistema de serotonina en el cerebro, lo que produce una cascada de efectos neuroquímicos que dan lugar a las experiencias alucinatorias y místicas que se reportan. Es importante tener en cuenta que el DMT es una sustancia poderosa que puede tener efectos secundarios negativos, como ansiedad, náuseas y paranoia. De otro lado tenemos la medicina sagrada, un concepto integral que abarca la salud física, mental y espiritual de los pueblos indígenas de América. La medicina sagrada está profundamente ligada a la espiritualidad de los pueblos indígenas. Los rituales y ceremonias de curación son una forma de conectarse con el mundo espiritual y obtener la ayuda de los ancestros y las fuerzas de la naturaleza. Se basa en una profunda conexión con la naturaleza, el cosmos y los ancestros, y se caracteriza por el uso de plantas, rituales y prácticas ancestrales para la curación y el bienestar. La medicina sagrada se transmite de generación en generación a través de la tradición oral y las prácticas ancestrales. Los chamanes, curanderos y otros líderes espirituales son los guardianes de este conocimiento y los responsables de su transmisión. En México, el temazcal, un baño de vapor ritual, se utiliza para purificar el cuerpo y la mente. La chacana, un símbolo andino que representa el equilibrio y la armonía, es utilizada en rituales de curación. La ayahuasca, originaria de Sudamérica, utilizada en rituales chamánicos desde hace miles de años. La interacción de sus distintos alcaloides, en particular la dimetiltriptamina, DMT. Las experiencias con ayahuasca son subjetivas y varían dependiendo de la persona y el contexto. En los últimos años, ha habido un creciente interés en los efectos del DMT en la comunidad científica. Varias universidades de Estados Unidos han realizado estudios con voluntarios para comprender mejor sus efectos en la conciencia, la salud mental y el bienestar. Algunos de los hallazgos más importantes de estos estudios incluyen: el DMT puede producir experiencias intensas y realistas de viajes espaciales o mundos alienígenas. Estas experiencias El DMT puede ayudar a las personas a tener experiencias místicas o espirituales que pueden ser significativas para su vida. Los voluntarios que participan en estos estudios a menudo se denominan psiconautas. Estos son individuos que están interesados en explorar los estados alterados de conciencia y que están dispuestos a experimentar con sustancias psicoactivas como el DMT. Los psiconautas suelen ser personas que buscan nuevas perspectivas sobre la realidad, que quieren explorar su propio potencial interior o que buscan formas de curar traumas o problemas de salud mental. Libros como El DMT, la molécula del espíritu, por Rick Strassman, o El cerebro alucinante, por David J. Linden, o Mente y Cosmos. ¿Por qué la ciencia necesita la religión?, por Thomas Nagel. También puedes encontrar información sobre los estudios científicos del DMT en los sitios web de las siguientes universidades: Universidad Johns Hopkins, Universidad de California, San Francisco, Imperial College London. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta inmersión en el fascinante concepto de realidad. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando estos territorios cognitivos. Pero esto es solo el comienzo. Queremos seguir desentrañando misterios, responder sus preguntas. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para no perderse ni una pizca de la realidad que exploraremos en futuros episodios. Los invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Dejen sus comentarios, comparten sus teorías y, por supuesto,
No se pierdan la oportunidad de inscribirse en nuestro canal para ser parte de esta increíble travesía. Gracias por ser parte de este viaje y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, exploradores.